libertad, donde puedo respirar, voces que no callarán, sueños que van a luchar. Envía tu audio o mensaje a nuestro WhatsApp 3764-210461. Radio A. Somos tu voz. Muchos videos se han viralizado en estas últimas semanas, podríamos decir, estos últimos días también, con mayor frecuencia hemos visto comparaciones en supermercados de Brasil y de Argentina, mirando precios de diferentes productos de la canasta básica. Pero son videos de personas que de modo particular fueron y empezaron a recorrer algunas góndolas. Ayer hemos conocido un estudio que ha presentado la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro, que ha hecho justamente un análisis, pero mucho más riguroso, mirando comparativamente los precios de productos entre Argentina y Brasil, utilizando un criterio bastante particular, mirando precios por un lado en supermercados online y por otro lado comprando 18 productos, cómo se distribuye lo que llega por un lado a ser el precio final y lo que reciben los productores en esos productos clave que han relevado. Y este relevamiento lo han hecho desde Coninagro con la consultora Data Miazo, y sobre eso vamos a hablar con el director de esta consultora Data Miazo, que es David Miazo. Hola David, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente, ¿qué productos estuvieron mirando y cómo se determinaron esos alimentos para comparar los precios entre Argentina y Brasil? Mira, tomamos 18 productos que forman parte de la canasta básica y que nosotros veníamos monitoreando la evolución de precios del IPC. Entonces son 18 productos que de alguna manera están, la mayor parte de ellos, captados por INDEC en el IPC. Entonces, ya que veníamos trayendo esa medición, lo sumamos también a esta comparación internacional, donde, para dar un ejemplo, a quienes nos estén escuchando, hay carnes como pollo, costeleta de cerdo, bife de cuadril, hay frutas y verduras, hay harina, pan, azúcar, arroz, aceite de oliva, aceite de girasol, porque también Coninagro tiene muchas cooperativas de economías regionales, entonces la idea también era tener cierta representatividad de distintas economías regionales del país. Por eso hay manzanas desde el Alto Valle a yerba y poroto negro como el que se cosecha en Salta, por dar un ejemplo. Entonces, perfecto, también alguna variedad regional más allá de la preponderancia dentro de la canasta básica. David, ¿está teniendo o está viendo una impresión de que todo es más barato en Brasil? ¿Qué encontraron ustedes? Mira, bueno, justamente eso fue lo que motorizó el estudio, digamos, la preocupación por la competitividad de los productos alimenticios argentinos en un contexto donde el peso se aprecia y el real se deprecia, ¿no? Esa preocupación fue la que llevó a hacer este estudio. Y de 18 productos que relevamos, nos dio que 10 todavía son más baratos en Argentina, entre los cuales encontramos el aceite de girasol, el vino, la harina, el azúcar, y 8 son más caros en Argentina que en Brasil, donde encontramos la leche, el aceite de oliva, la costeleta de cerdo, el arroz, la yerba, entre algunos de esos productos que son más caros en Argentina que en Brasil. ¿Y cómo se da esa variación? ¿Estos productos que son más baratos en Brasil que en Argentina, son de elaboración allí mismo en Brasil o son productos importados? ¿Cómo es la procedencia? Mira, de esos 8 productos que son más baratos en Brasil que en Argentina, me voy un paso atrás. Tanto Argentina como Brasil son grandes productores agropecuarios y de alimentos, ¿no? Entonces, excepto alguna cuestión que puede ser más estacional o más localizada regionalmente como la manzana, el resto de los productos los produce tanto Brasil como Argentina, ¿no? Bien. Con distintas competitividades. Por ejemplo, Argentina claramente debería tener cierta ventaja en harina y en panificados, que Brasil no, porque Brasil justamente le compra trigo para mejorar su harina a Argentina, por claro, darte algún ejemplo. Pero los dos países en general son productores de gran parte de todos estos productos que estamos midiendo. Entonces, por decirlo de alguna manera, estamos comparando dos países que son competitivos globalmente en esto.
Claro, queda claro. Por ejemplo, la y- yerba es más barata en Brasil, pero ellos también producen yerba, ¿no? Entonces es su propia producción la que les permite también mantener esa diferencia. Sí, exactamente. Y lo mismo en arroz, en cerdo. De hecho, cerdo suelen exportar bastante de Brasil a Argentina. Siempre a la cadena productiva argentina por ahí le cuesta en algunos momentos competir con las importaciones de Brasil, que vienen sobre todo de algunos productos específicos. Entonces, en general, de nuevo, son propias producciones también brasileras contra las que estamos comparando. Estamos comparando en estos momentos, David, o sobre lo que venimos hablando, sobre precios al consumidor. ¿Y cómo se da internamente la distribución de esos valores que paga el consumidor? ¿Cuánto termina llegando al productor? Digo, que acá sea más caro o más barato, ¿significa que le vaya mejor o peor al productor? ¿O cómo hay que mirar ese parámetro ahí? Bueno, de estos 8 productos que son más caros en Argentina que en Brasil, hicimos un foco en 3, que son cerdo, leche y arroz, para preguntarnos el por qué son más caros en Argentina, ¿no? Entonces nos preguntamos, más allá del productor, que fue uno de los datos sobresalientes, en lo que me estás preguntando, dijimos, bueno, ¿por qué es más caro? Porque el productor recibe más, el productor ya de entrada, tranqueras adentro es más caro en Argentina, porque los costos de producción en Argentina son superiores a los de Brasil, por la carga tributaria, digamos, fueron algunas de las preguntas que nos hicimos en este segundo estudio para profundizar por qué algunos productos eran más caros en Argentina que en Brasil. Y yendo a lo que vos me preguntaste, lo que encontramos para resaltar que fue paradigmático fue que en estos 3 productos que son más caros al consumidor argentino, el productor argentino recibe menos que el productor brasilero. O sea, el consumidor brasilero paga menos y el productor brasileño recibe más, ¿no? Entonces, excepto en el caso del cerdo, que hay una diferencia de 6 centavos de dólar nada más por kilo, que prácticamente podríamos decir están palo a palo. Y esto hace que la participación del productor, digamos, estamos hablando del productor primario, del productor del cerdo, del productor de la leche en el tambo, sea mucho más baja en Argentina que en Brasil. ¿Por qué? Porque los productores reciben menos y los consumidores pagan más. Entonces, uno de los casos que mayor diferencia hay es la leche, donde el productor argentino recibe, el que produce en el tambo, digamos, recibe el 34% del precio que paga el consumidor por la leche en el supermercado. El 34%. Mientras que en Brasil, el productor brasileño recibe el 47%. O en arroz, el productor del arroz recibe el 20% de lo que vale el arroz en la góndola, y en el caso de Brasil recibe el 35%. Y en el caso del cerdo, el productor argentino recibe el 41% y el productor brasileño el 46% del precio que está pagando el consumidor. Entonces, esos 3, te digo, fue uno de los, la pregunta que me estaba haciendo justamente de lo que resaltó del estudio, porque, digamos, los dos pierden el consumidor y pierde el productor al mismo tiempo. Entonces, A ver, y entonces ¿quién gana? Hacia adelante. ¿Gana el Estado con recaudación o el industrial con la comercialización? ¿Quién gana más ahí? Mira, ahí justamente entendemos que hay las dos cosas, digamos. Una cuestión de costos en la cadena de producción, porque recordemos que todos estos tienen una etapa industrial, y de comercialización. Hay cuestiones de costos, hay cuestiones de márgenes, y hay una cuestión de carga tributaria. En promedio, estos productos, Brasil hasta ahora, porque justamente hace muy poquito aprobaron la reforma, una reforma tributaria que introduce el IVA en Brasil, que no existía como impuesto. Ellos venían teniendo hasta ahora el ICMS, que es el impuesto a la circulación de mercaderías y servicios, que en realidad parecía ser una mezcla entre el IVA e ingresos brutos, digamos, que de hecho es un impuesto estadual en el caso de Brasil, y que en promedio, porque varía de estado a estado, para los alimentos está cerca del 12%, ¿no? Ese impuesto. ¿Y en Argentina qué tenemos? Bueno, por ejemplo, el arroz y el cerdo tienen el 10,5% de IVA, lo cual le podríamos sumar 4 de ingresos brutos en la etapa final más todo lo anterior, ¿no? De nuevo, ingresos brutos varía de provincia a provincia. Entonces estaríamos en el 14,5 versus el 12 en los impuestos comparables. Pero también en Argentina tenemos el impuesto de los créditos y débitos bancarios, de nuevo, sobre el final, pero también sobre toda la cadena. Entonces ahí estaríamos comparando prácticamente un 16 en Argentina con un 12 en Brasil. Es decir, la carga tributaria difiere, pero tampoco es tan significativa. En el caso de leche sí es donde se ve, porque la leche en Argentina tiene el 21% de IVA, entonces ahí sí la carga tributaria en Argentina, sobre el eslabón final, digamos, sobre la parte, la última transacción,
es del 26% en Argentina versus el 12% en Brasil. Ahí sí, la carga tributaria sí tiene más peso. Bien. Queda el último sector, el industrial y el que comercializa. Ahí evidentemente hay como una diferencia significativa entre Paraguay y Brasil, perdón, entre Argentina y Brasil, que es donde parece explicarse, por lo menos en los sectores más diferentes de la cadena de valor. Ahí. Exactamente, ahí estaría el resto de la explicación, que es muy difícil profundizarla, porque uno necesitaría costos de producción, tanto en Argentina como en Brasil, entonces es una etapa muy difícil de identificar qué está pasando. En el caso de la producción primaria es un poco más fácil porque se conocen los costos, etcétera, pero ahí estaría el resto de justamente de la diferencia. Claro. David, te agradecemos. Y entendemos, sí. Perdón, Dale. simplemente para agregarte antes de que cerremos, que esto hay que seguirlo monitoreando porque esta situación continúa evolucionando, digamos. Claro. El peso continúa apreciándose, el real se continúa depreciando, y además, bueno, después vamos a tener ahí alguna modificación de carga tributaria, como te decía, en Brasil, donde va a valer la pena seguir monitoreando cómo sigue esta situación. Bien, esperamos entonces volver a conversar prontamente. Ojalá que en el verano podamos tener una mirada nuevamente sobre estos temas. Muy amable, gracias. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente. David Miazzo es el director de la consultora que realizó para Coninagro este relevamiento comparativo de 18 productos, mostrando que no todo es más barato en Brasil, muchos sí, pero hay algunos que todavía están siendo convenientes comprar en Argentina, vinos, bueno, entre otros productos como también las naranjas, a ver qué más están acá, el azúcar, aceite de oliva, algo de harina, bueno, productos que de 18 son 10 que siguen siendo convenientes, pero bueno, es una variación que va ajustándose día a día con esto que iba describiendo al final. Hay que mirar cómo en el verano se siguen comportando ambas